ya vamos a comenzar entonces la actividad, el foro sobre modelos de economía en un Puerto Rico soberano. Voy a comenzar dándole la palabra a la presidenta del Movimiento Unión Soberanista. Como ustedes saben, el Movimiento Unión Soberanista es el que ha organizado el foro. Realmente ha sido por inicio, ¿verdad? La idea la inició el grupo de Mayagüez del Movimiento Unión Soberanista, que fueron los que plantaron la idea de hacer este foro. Entonces nos dimos a la tarea de organizarlo. Así que dejo con ustedes a María de Lourdes Guzmán. Muchas gracias, buenas noches a todos por estar aquí. Como estaba diciendo el compañero Danilo Chinea, pues el Movimiento Unión Soberanista, a través de sus compañeros de Mayagüez, se dio la tarea de organizar este foro, que yo creo que es un banquete para el área oeste, ¿verdad? Por la extraordinaria participación de los panelistas que tenemos y que han estado disponibles para un tema tan importante. Y es un tema que realmente a nosotros nos apasiona porque es simple y llanamente el mensaje de por qué la soberanía es posible para nuestro país, que es precisamente lo que vive el resto de los países en el mundo. Y hemos visto cómo esos países han echado hacia adelante, ¿verdad? Han desarrollado su economía, no se han quedado sin respirar, no han dejado de comer, no han dejado de trabajar, han podido utilizar sus poderes políticos para su desarrollo económico en beneficio de los nacionales de cada uno de esos países. Y es importante, como nosotros en el Movimiento Unión Soberanista tenemos personas que favorecen la independencia para nuestro país y hay compañeros que favorecen la libre asociación también, pues hemos querido llevar a cabo un foro que cubra los modelos económicos en estas opciones de estatus. Y nos gustaría, pues claro, como somos un movimiento político educativo, que cada uno de ustedes que ha demostrado interés en estar aquí y conocer de este tema, que a su vez sirvan de portavoces de este mensaje tan necesario en un momento de profunda crisis, y que es una crisis que aunque en este momento ya se ha convertido en una crisis moral, pero que ha comenzado como una crisis económica. Y la crisis económica viene precisamente del modelo económico que estamos viviendo hace 60 y pico de años, que es un modelo económico que ya se agotó. Y nosotros tenemos que hacerle ver a nuestro país que el desarrollo es imprescindible y para eso hace falta el cambio. Y nosotros como portavoces de la soberanía para nuestro país, que creemos que es un sistema justo y digno para los países del mundo, queremos llevar este mensaje y esperamos, ¿verdad?, que cale hondo en nuestro pueblo, a quien tanta falta le hace quitarse la venda de los ojos en un momento de tanta crisis. Así que agradecemos a todos que hayan comparecido, asimismo a los queridos amigos que van a servir de panelistas, y esperamos que lo disfruten. Bueno, yo no soy el primer ponente, pero quería traer unos comentarios para iniciar la actividad. Desde que conozco sobre Eduardo Lalo, no me pierdo uno de sus escritos. Y este apareció la semana pasada en 80 grados. Me pareció muy relevante para lo que va a pasar hoy. Él dice, dentro del escrito, desastre, esa palabra proviene del francés medieval, yo no sé cómo pronunciarlo, ¿verdad?, en francés, pero significa sin astro. El desastrado es el que ha perdido el camino, pero también el que descubre que el camino no llevaba a ninguna parte. Si hay alguna coincidencia con lo que vamos a ver aquí. Voy a tomarme una licencia poética. Yo busqué esta palabra, pero no la encontré en ningún lado. Voy a sugerir la palabra reastre, un invento por completo mío, para describir lo que comenzaremos hoy aquí.
Así que comienzo con el primer deponente, el profesor Jorge Schmidt Nieto. Tiene su doctorado de la Universidad de Rutgers en Ciencia Política. Es catedrático en este recinto en Ciencia Política. Fue director del Centro de Investigación Social Aplicada y ha aplicado la ciencia política y ha sido candidato a representante aquí en Puerto Rico, en el área oeste. Quiero aprovechar para decir que mis presentaciones van a ser breves, pero yo mantengo un blog que se llama Biblioteca para la Soberanía de Puerto Rico, y en ese blog, que lo pueden conseguir en esa dirección, bibliotecasoberanista.com, hay una entrada que es dedicada a este foro. Así que si quieren averiguar más de nuestros deponentes, van a notar, ¿verdad?, que pueden enlazar con información biográfica de los deponentes. Así que vamos a pasar entonces a nuestro primer deponente, el profesor Jorge Schmidt. Buenas noches. Muchas gracias, Danilo. Buenas noches a los organizadores. Mi agradecimiento por su invitación. Saludos y mis respetos a los compañeros deponentes. Me han pedido que hable en 5 minutos de la soberanía, así que voy a hacer lo posible. Ese concepto de soberanía ha evolucionado a través de la historia, ha reflejado realidades políticas de su momento. Se ha desarrollado esencialmente en 2 dimensiones: la dimensión nacional y la dimensión internacional. A nivel nacional, la soberanía popular, soberanía nacional, diferentes términos, en su momento reemplazó a la soberanía definida en términos absolutistas, de tal suerte que hoy en día definimos el Estado soberano como aquel que surge de un contrato en condiciones de igualdad y en condiciones de libertad, teóricamente. La extensión natural de ese concepto al plano internacional es que ningún Estado soberano debe intervenir en los asuntos de otro Estado soberano. En ese contexto, la soberanía significa independencia. Hablemos un poco del aspecto nacional de la soberanía. Podemos en tiempos modernos remontarnos a los 1500 con Jean Bodin, en que él hacía referencia al soberano como aquel en quien residía el monopolio del poder, es decir, aquel a quien ya no había otro nivel que le podía imponer leyes. Su definición no era para nada contractual ni democrática, sencillamente una descripción de una concentración de poder. En aquella época, decir soberano, estamos hablando de 1500, 1600, hablábamos del rey. El rey era el soberano. La palabra soberano quería decir rey, emperador, lo que fuera en el momento. Luis XIV tiene las frases más famosas de lo que representaba aquello. La más famosa probablemente no la dijo él, es la más que el Estado soy yo, ¿verdad? L'État c'est moi. Pero en fin, es una frase excelente, así que démosle autoría. También dijo, por ejemplo, los Pirineos desaparecieron el día que su nieto tomó posesión del Reino de España. Es decir, este concepto de soberanía no es como lo conocemos hoy, sino que se reflejaba en el individuo como soberano. Y por eso es que cuando se casaban soberanos, se unían los reinos. Cuando se morían, los reinos volvían a separarse, a menos que los heredaran sus hijos o sus nietos. La escuela de pensamiento conocida como los tratadistas surge ya en los 1600, por supuesto la obra de Hobbes, ¿verdad? Leviatán, y se redefine este concepto de la soberanía. No le quita el concepto de que el soberano tiene el monopolio del poder, pero la forma de diseñar ese soberano, de crear ese soberano, ya no es por herencia legítima de una dinastía, sino ya es por acuerdo de los ciudadanos. Y eso es revolucionario en los 1600, porque representaba que los reyes no tenían derecho de gobernar.
Eso lo llevó un paso más adelante, un poco en el siglo, el pensamiento de lo que llamamos el liberalismo político, que no solamente entiende que el Estado es soberano porque los gobernados lo crean, sino que también tiene que tener unos objetivos de mantener la libertad, respeto a derechos civiles, que viene antes del mismo tratado del Estado. Así que se va redefiniendo la soberanía poco a poco, hasta llegar a lo que la conocemos hoy en día, de un soberano absoluto a un soberano representado por el pueblo, que tiene que respetar las libertades de ellos. Ahora, el término de soberanía ya moderno, como lo utilizamos, realmente es un reflejo del trabajo de Rousseau, que de manera subversiva le llama al Estado, al contrato entre todos los ciudadanos, le llama soberano a eso, con toda la mala intención de molestar a los soberanos de ese momento. Estamos un poquito antes de la Revolución Francesa, que precisamente utilizó el pensamiento rousseauiano como punta de lanza para la Declaración de Derechos Universales del Hombre, etc. Así que Rousseau podía haberle llamado otra cosa. A propósito, le llama soberano a ese cuerpo político que ya no es producto de la herencia, sino que es producto del contrato que otra gente había ido desarrollando antes que él. De hecho, los políticos puertorriqueños del siglo XIX concordaban en esa definición de soberanía. Eran liberales en términos políticos. Ellos estaban de acuerdo con que Puerto Rico debía gobernarse de acuerdo a la voluntad de los puertorriqueños. En lo que no estaban de acuerdo era en la otra dimensión de la soberanía, el aspecto internacional, por supuesto. En el siglo XIX, el reto máximo que se le da a ese concepto es el reto del marxismo, que va a tener un efecto muy grande, sobre todo en el siglo XX. También se redefine la soberanía como un Estado que es un organismo, como una especie de ser vivo, en el que la nación viene antes que el contrato, y eso eventualmente da lugar a la perversión más grande de ese concepto, que es el fascismo en el siglo XX. Otra reconceptualización de lo que quiere decir soberanía. El fascismo terminó, pero la herencia del fascismo, muchas de las herencias no han terminado en cuanto al efecto que ha tenido sobre la soberanía de los estados, la xenofobia como política pública, Ruanda, Bosnia, Herzegovina, los territorios palestinos, el mismo Estados Unidos con las leyes de Arizona contra inmigrantes. Inclusive esa concepción de la soberanía de los estados influyó en la Sociedad de Naciones, la Organización de Naciones Unidas. No se llama Organización de Estados Unidos o de Países Unidos, sino de Naciones Unidas. Por lo tanto, bueno, y a medida del siglo XX, ese concepto de soberanía, de lo que era legítimo un Estado, se fue redefiniendo con la influencia del marxismo. El énfasis en los derechos laborales obligan a este Estado que se había originado como concepto en los 1600 a redefinirse y a incluir como aspecto legitimante los derechos de justicia social, que no eran parte de sus objetivos iniciales. Si vemos en el plano internacional, el desarrollo de la soberanía se da de manera paralela y no divorciado del desarrollo de la soberanía nacional. Hugo Grocio escribe allá en los 1600 sobre el tema de la soberanía, sobre derecho internacional. Establece que la soberanía, una de las condiciones básicas de la soberanía internacional es la igualdad en forma. Evidentemente no hay igualdad en poder, los estados son diferentes, pero en la práctica, a la hora de tomar decisiones, que cada estado sea, en términos formales, sea igual a los otros, y que se utilice la racionalidad para las relaciones entre los estados. Y comienza todo este concepto de la diplomacia y de los estados haciendo tratados, resolviendo sus asuntos en términos de tratados y respetando la soberanía de los otros. Ese concepto se puso a prueba bien rápido en el Tratado de Westfalia en los 1600, que de hecho precisamente lo que hace es establecer a base de un tratado el respeto a la integridad nacional como un componente de lo que es la soberanía. Ya que se casen varios reyes no quiere decir que esos reinos van a dejar de existir, sino que ya el territorio en sí mismo tiene una soberanía que debe respetarse por los demás países, que a su vez tienen su soberanía. No se entra en ese momento en la parte de la soberanía nacional, porque ninguno de los estados que firmó ese tratado era democrático, así que la única legitimidad que les interesaba era si usted era el verdadero heredero
del trono. Más allá de eso, no había otro tipo de legitimidad. Eso va evolucionando más adelante. El Congreso de Viena, en los 1800, esencialmente mantiene eso. A mediados voy rapidito, a mediados del siglo XX, el concepto de autogobierno comienza a reemplazar parcialmente el tema de la soberanía. Es un concepto que ofrece más versatilidad, más flexibilidad a la hora de lidiar con uno de los problemas fundamentales que las mismas Naciones Unidas reconocen en su propia carta fundacional, que es el colonialismo. Establecen el colonialismo como una de las razones esenciales para las dos guerras mundiales, para la guerra económica de la depresión y para los males de las relaciones entre países. Eso no se había dado anteriormente. Así que ya empieza a definir la soberanía en otros términos y a planteárselo hacia los que no tienen la soberanía. Eso se intensifica con la descolonización de los países africanos a final de los 50, los 60, que infla la membresía de las Naciones Unidas y siguiendo aquel concepto de igualdad formal que había establecido desde hacía siglos Grocio, tienen un voto, aunque tengan poquitos habitantes y sean pobres, tienen el mismo voto que tienen los países grandes y ricos, por lo menos en la Asamblea General. Y ellos pues, establecieron resoluciones, la 1514, la 1541 y una cantidad de resoluciones en las que esencialmente establecieron que el colonialismo a nivel internacional es lo mismo que la esclavitud a nivel personal. La relación entre el esclavo y el amo es la misma que entre la colonia y la metrópoli. Y así de ilegal se convierte ese concepto en el plano internacional. Las Naciones Unidas lo convierten tan ilegal como sería la esclavitud personal. El colonialismo es una esclavitud política porque la metrópoli interviene en los asuntos de sus colonias. Hay muchas maneras de intervenir en esos asuntos, pero lo que tienen en común es que las decisiones parcial o totalmente se toman desde otro lugar. Por lo tanto, eso no es un pacto social si hay otro soberano interviniendo sobre ese pacto. Por ejemplo, Reino Unido, Holanda han promovido la unión y la cooperación entre sus colonias. En el Caribe, Estados Unidos ha promovido la fragmentación entre Islas Vírgenes y la competencia en Puerto Rico. Hay estilos diferentes, pero sigue siendo el colonialismo. Por otro lado, en el siglo XX la Unión Europea redefinió a través de sus tratados la zona Schengen, la zona euro, han redefinido lo que quería decir aquella definición tradicional de soberanía, que establecía el control absoluto del territorio, la población y los recursos de un Estado. Estos Estados, ejercitando su soberanía, se dieron parte de ella a una entidad supranacional, cediendo cosas como ciudadanía, política fiscal, política monetaria, política ambiental, política laboral, regulaciones que ya existen a nivel de la Unión Europea, y eso fue ceder parte. Claro, pueden recuperarla al momento que quieran y salirse de la Unión Europea, ¿verdad? Así que en alguna medida fue una redefinición de la soberanía, utilizando la soberanía tradicional, la redefinieron. Hablando brevemente entonces sobre Puerto Rico, sabemos que Estados Unidos adquirió la soberanía internacional sobre Puerto Rico y con ello la responsabilidad del bienestar y el futuro político de sus habitantes. La descolonización de Puerto Rico es su responsabilidad, tal como lo fue el convertirnos en su colonia, porque aquí no hubo ningún referéndum ni plebiscito el 25 de julio de 1898. Eso lo reconocieron en el Tratado de París, cuando expresamente dice el tratado: los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso. Cuando el presidente Bush, Obama, Clinton, cualquiera de esos nos dice que tenemos que ponernos de acuerdo nosotros primero y después ellos tomarán medidas, está evadiendo su responsabilidad histórica y moral a la que se comprometieron en el 98. Pero no solo eso, es que ni siquiera nos han permitido resolverlo. Cada vez que los puertorriqueños le hemos solicitado al Congreso que nos avale un plebiscito de estatus o algún proceso para lidiar con el estatus, nos lo han negado. En el 1899, Eugenio María de Hostos, Manuel Seno Gandía, Julio Ena fueron a donde el presidente McKinley a solicitarle un plebiscito de estatus. Se lo negaron. Eso es 1899. Y en 1916 la Cámara de Delegados rechazó la ciudadanía americana. La Cámara que presidía José de Diego, la impusieron en el 17, no hubo referéndum. Ese año hubo referéndum por si queríamos beber ron, sí o no. Eso sí lo preguntaron.
Esas prioridades de la metrópoli dicen mucho de sus intenciones hacia nosotros, que de hecho ganó el no. Los hombres mayores de 21 años de Puerto Rico votaron a favor de prohibir el alcohol. Cada vez que lo decimos en las clases, todos se sorprenden, ¿verdad? Tengo aquí dos de mis estudiantes estrellas. En los 40, 45, 46, la Cámara y el Senado aprobaron resoluciones para exigir que el Congreso llevara a cabo un plebiscito de estatus en Puerto Rico. Lo vetó el gobernador Togwell, lo vetó el presidente Truman. ¿Qué fue lo que aprobaron? En el 50 la ley 600, que era un referéndum, redujeron todo el tema del estatus a la ley 600, es decir, a Constitución sí o no. Eso sí lo aprobaron, y es lo último que han aprobado sobre nosotros. Prácticamente todos los comisionados residentes de Washington han sometido a proyectos para atender el tema del Estado. Con todos los vicios que tengan, han hecho algún esfuerzo. Ni uno solo ha tenido ni la más mínima oportunidad de aprobarse. Porque el Congreso y el presidente han obstaculizado consistentemente todos los intentos del pueblo puertorriqueño por dar pasos hacia la materialización de su soberanía. La Asamblea de Estatus tendría la ventaja de unir a aquellos que creen en la soberanía de la nación puertorriqueña para reclamarle al Congreso en una sola voz que no obstaculice más la culminación del desarrollo político de Puerto Rico. Ese desarrollo no puede ir en otra dirección que no sea el reconocimiento de su derecho natural a la soberanía nacional y al respeto de parte de Estados Unidos y la comunidad internacional a su derecho de tomar decisiones dentro de su espacio territorial sin la intervención de segundos. Los sectores inmovilistas y estadistas no participarán. Los inmovilistas porque no creen en la soberanía. Los estadistas porque apuestan a los plebiscitos, pues saben que su fórmula verdaderamente no es descolonizadora. La estadidad no sería más que la profundización del colonialismo. La misma resolución 1541 de las Naciones Unidas, que establece la anexión como una fórmula descolonizadora, pone como condición que es descolonizadora si no provoca la destrucción de la identidad del territorio. Y eso no lo puede garantizar nadie. Solamente las fuerzas políticas que promuevan el ejercicio pleno de la soberanía de la nación puertorriqueña en sus dos dimensiones podrán descolonizarlas. Muchas gracias. Pasamos a nuestro próximo deponente, el doctor José Alameda. Tiene un bachillerato de Administración de Empresas de aquí del recinto de Mayagüez, una maestría en Planificación de la UPR, Río Piedras, ¿no? Una maestría en Economía de la Universidad de Rutgers, un doctorado en Economía de la Universidad de Wales, en Reino Unido, y es catedrático en Economía aquí en el recinto de Mayagüez. Él nos va a hablar de Historia Económica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ahora sí tienen presentaciones. Ok, gracias por la invitación de parte del MUS y de parte de los estudiantes de Ciencias Políticas. Ya estuve aquí hablando de la ley de cabotaje, no aquí, sino en otro foro, y un placer siempre pues, conversar con ustedes. La idea del foro es que yo tengo que hablar sobre la historia económica del ELA, lo bueno, lo malo, presentar los puntos de este tipo de estatus y hablar obviamente de las posibilidades en el futuro. En este caso particular, la posibilidad del futuro pues le llega a otros deponentes. En el caso particular, vamos a hablar de lo que es el ELA. Ya creo que
Jorge hizo una presentación a través de la ley 600, pues el Congreso de Estados Unidos, que es el que tenía la potestad en ese entonces, autoriza al pueblo de Puerto Rico a desarrollar su propia constitución, ¿verdad? Y muy parejo, al igual que los estados. En el caso particular, la constitución nuestra fue una de avanzada, personas con calibre trabajaron en ella, utilizando los conceptos más modernos de derecho y de soberanía. Sin embargo, esta ley solamente permitía en cierta medida el control interno para nuestro gobierno y dejaba prácticamente intactos otros elementos que habían presentado en la ley Jones del 17 y la Foraker, así como las consideraciones del Tratado de París. Después de la Asamblea Constituyente se redacta una constitución, el pueblo ratificó mediante un referéndum, va a los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos le elimina unas secciones y se establece una ley de relaciones federales que se aprueba posteriormente y se entra en vigor el 25 de julio del 54, o el Estado Libre Asociado, ¿verdad? En el caso particular, pues, los Estados Unidos asiste a las Naciones Unidas, presenta como que saquen a Puerto Rico los territorios coloniales, porque ya Puerto Rico había dejado de ser colonia. Posteriormente, el mismo Comité de Descolonización sabía que no se había hecho los avances necesarios, por lo tanto comienza con una discusión sobre el caso de Puerto Rico. Ahora, es importante aclarar que el Congreso Federal no le colgó mayores poderes más lejos de lo de crear una constitución local y en cierta medida algún tipo de autonomía para los asuntos internos. Todavía quedaba fundamentalmente el issue de la soberanía a nivel internacional, que es precisamente una de las limitaciones que siempre ha tenido Puerto Rico como un estatus de territorio, porque todavía es claro, ¿verdad?, que los poderes plenarios recaen sobre el Congreso de Estados Unidos. En este sentido, pues Puerto Rico tiene un gobierno local que se parece a un estado federado, ¿verdad? Es como yo decía en mi tesis cuando le estaba explicando a mis profesores de Inglaterra que era Puerto Rico. Primero me confundieron con Costa Rica. Entonces tenía yo que enseñarle dónde era el mapa, ¿verdad? Yo decía, oh, Puerto Rico. Entonces, lo cierto, una vez fui a alquilar un carro bien raro porque tenía aquí en el otro lado. Entonces, también eso era un lío, porque yo no sabía cómo guiar un carro para el otro lado. Y empiezan a decirme que de dónde yo era. Y yo decía, Puerto Rico. Ah, Costa Rica, they have night soccer players. Y yo, no, soccer, allí no tenemos soccer. Allí no hay soccer player. Allí lo que hay, Puerto Rico está, entonces ya, pero entonces debe su pasaporte, le doy el pasaporte, y yo citizen, pero you are American. No, I am not American, I'm from Puerto Rico. Pues, I mean, where is located Puerto Rico? Voy a un mapa que hay allí, le enseño dónde está Puerto Rico a esos tipos, y dice, por desgracia, Puerto Rico, USA. Pero you are American, I mean, forget it, are you going to rent my car? Y me olvidé de eso y pasé una noche infeliz porque guiando por el otro lado del camino. Pero así es la vida. Así yo creo que yo iba como el ELA, ¿verdad? Por el lado al revés del mundo. Pero lo cierto es que el ELA, pues en ese sentido, pues es una situación colonial. En términos de los determinantes de nuestra economía de largo plazo, pues obviamente hay una serie de consideraciones que recaen sobre Puerto Rico. Uno, las leyes de cabotaje. Ya yo voy a armar unos cómputos que hice que ya lo verán. Las leyes de Estados Unidos aplican todas a Puerto Rico. Casi todo su marco institucional es salario mínimo, la moneda de Estados Unidos, el circulante oficial. No porque Puerto Rico lo eligió, sino por una condición que lo establece. No hay convertibilidad, no hay tal cosa como cambiar bolívares por el dólar de Puerto Rico, dólares de Canadá por los dólares. No, seguimos la convertibilidad de Estados Unidos. Los códigos de comercio interestatal, la misma condición, no hay tal cosa como aranceles que se puedan colocar, no se puede generar un nivel de proteccionismo, aunque ya el mundo ha ido cambiando hacia free trade, ¿verdad?
pero siempre hay un marco de proteccionismo. De hecho, los Estados Unidos todavía mantienen leyes proteccionistas, las leyes de cabotaje, una, ¿verdad? Así que en ese marco todavía existe pero Puerto Rico tiene la incapacidad de establecer. Las leyes de exención federal de impuestos de empresas operando en Puerto Rico fue importante, sección 931 y 936, porque en cierta medida permitió un respiro a Puerto Rico, en cierta medida también infló la economía local. Y eso vamos a hablar después, no sé si me dé tiempo. La ciudadanía americana obviamente permite el libre flujo de tránsito, como si usted tuviera un estado de Kentucky y se muda para el estado de California. Eso mismo sucede con el caso de Puerto Rico. Hay un mercado común que brinda acceso al mercado internacional de Estados Unidos sin barrera al comercio ese internacional, sin aranceles ni no aranceles. Obviamente, en el caso particular de las leyes de cabotaje, yo hice un cómputo que lo voy a decir ahora. El informe reciente del FED, del Banco Reserva Federal de Nueva York, que por cierto, Puerto Rico pertenece al FED, al Banco Central de los Estados Unidos, nos muestra una condición muy particular sobre el concepto de la ley Jones. No está aquí en la ley Jones, no es del 17, es otra ley Jones, es otro Jones, ¿verdad? En el caso particular, este informe dice que la Marina Mercante de los Estados Unidos, en su comercio, ¿verdad?, por la aplicación de la ley proteccionista, la ley de cabotaje, cuesta aproximadamente por contenedor 3.063 transportar contenedores de 20 pies de bienes domésticos y comerciales desde costa del este de Estados Unidos hacia Puerto Rico, mayormente de la costa de Jacksonville a Puerto Rico. Ese mismo envío cuesta 1.504 hacia el vecino República Dominicana y 1.687 de Kingston, destinos que no están sujetos a las restricciones de la ley Jones. Eso no lo digo yo, no me lo inventé yo, lo dice el informe de Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, haciendo un cómputo aquí a base de esos datos, yo busqué que el comercio interestatal entre Puerto Rico y Estados Unidos, solamente en contenedores se transportan back and forth, ¿verdad? Va y viene, unos 230.000 contenedores. Si usted aplicara la diferencia de 3.067 a la figura más alta, que es 1.687, habría una diferencia de 1.376, lo cual, si usted la aplica 1.376 a 230.000 contenedores, sería un ahorro que podría tener Puerto Rico de 316 millones, 316.5 millones. Eso, obviamente, por familia, es aproximadamente lo que vemos aquí abajo, 258 por familia. Pero eso es para un año. Si estamos hablando de muchos años, multiplícalo por todos esos años, ¿verdad? En el caso particular del otro escenario, que si fueran 1.504, ¿verdad?, que es el que se plantea, estaremos hablando de 358.6 millones de ahorro, lo cual obviamente sería 292, casi $300 por familia. Fíjense entonces que esa condición, ¿verdad?, de establecer en Puerto Rico unas leyes de cabotaje, pues implican beneficios extraordinarios y un costo elevado para Puerto Rico, sin que Puerto Rico pudiese, y cuidado que ha dicho y se ha quejado, de hecho Hawái y Alaska también se han quejado, y obviamente no, pero ellos están en la Unión, ellos están allá, ellos se metieron allí, nosotros no. Y así en ese sentido, cuando usamos ese mismo cómputo para los alimentos, porque todos los alimentos vienen por